Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos estudiantes. Hoy les invito a que juntos podamos estudiar acerca de la reforma. ¿A qué se refiere este término? La reforma. Y específicamente la historia nos cuenta, nos narra cómo la reforma, que fue un movimiento protestante ante la Iglesia Católica, nos dice que hacía una valoración de la experiencia interior del hombre frente a la acción hipócrita externa que acentuará el objetivismo. Es decir, hubieron algunos personajes que se cansaron un poco del catolicismo, de la manera en cómo se llevaba la religión en ese momento, y por eso es que hay una oposición y a esto se le llama la reforma. Por ejemplo, uno de los personajes que destacó mucho fue Martín Lutero. Sí, fue un personaje clave dentro de la Reforma. Tenía una concepción pesimista de la naturaleza humana. Lo que decía es que el hombre está corrompido desde el pecado original, privado de toda rectitud interior o exterior, que solo con la ayuda de la gracia puede hacer algún bien. La rectitud moral, pues no puede ser consecuencia de la libertad del hombre, ya que esta no es más que una vana creencia. Entonces, Martín Lutero tenía su ideología, sus concepciones implantadas en que de pronto el hombre tenía un estilo de vida, pero a veces actuaba de otra manera diferente, ¿sí? Por eso es que él decía que estaba totalmente corrompido y que tenía que tener una ayuda para poder hacer el bien, para poder tener una rectitud moral. Otro personaje que vemos también es Nicolás Maquiavelo. Él nació en Florencia en el año de 1469, era de una familia noble y pues recibía una educación muy esmerada. Él participó activamente en la vida política hasta los 44 años, dedicándose entonces a la teoría política. Su obra más importante, por ejemplo, es El Príncipe, en la medida en que el fin del Estado es garantizar la seguridad y el bienestar. Él decía que el gobernante tiene derecho a valerse de medios inmorales para la consolidación y conservación del poder. Entonces aquí vemos cómo Nicolás Maquiavelo, en cambio, veía desde otro punto de vista, ¿sí? Y lo podemos ver a través de su obra que es El Príncipe, en donde él justificaba las acciones que podía hacer un gobernante. Otro pensamiento de Maquiavelo es que estaba dominado por el realismo político. Este acto solo es válido si resulta el eficaz. El que decía, por ejemplo, una frase, el fin justifica los medios. Al estar Nicolás Maquiavelo involucrado dentro de procesos políticos, hizo que su mentalidad se vaya forjando y formando frente a la política. Otro personaje que también destaca durante esta época es Tomás Moro, que bajo la influencia platónica de la República escribió una novela filosófica que describe un estado ideal en la isla de Utopía, teniendo como fondo una idealización de la vida moral de su época. Por ejemplo, durante esta obra o en su novela, ¿qué es lo que nos da a conocer? Dice que dentro de esta novela nos presenta una sociedad agrícola en contraste con una sociedad adquisitiva cuya unidad central es la familia. No existe propiedad privada ni el dinero. Dice que ese no es, es el medio de intercambio. También menciona que la libertad y la tolerancia religiosa, dentro del respeto, dentro de la religión natural, son las piedras angulares de la vida en utopía, en la creencia de que la vida política y la moral no podrían ser disociadas. La utopía de Tomás Moro, aún conteniendo aspectos ilustrados y prácticos, es ante todo una idealización de las sociedades cooperativas del pasado. Ahora, es importante mencionar cómo dentro de este tema de estudio podemos ver cómo personajes importantes como Martín Lutero, como Maquiavelo, Tomás Moro, podemos ver que ellos pudieron reflejar
su ideología a través de sus escritos, unos oponiéndose a, a la Iglesia Católica, haciendo rebelión, otros hablando de política, otros hablando acerca de la libertad, de la sociedad agrícola, pero cada uno iba manifestando su diferente posición. Entonces, es importante, jóvenes, poder reconocer el pensamiento, aprender sobre pensamientos externos y también poder formar nuestros propios pensamientos. Espero les haya agradado este tema. Un lindo día.